La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 2, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús, a través de la muerte que Dios nunca diseñó para que el hombre sufriera. Dios nunca quiso que el hombre muriera. La Biblia llama a la muerte un enemigo de Dios. Pero Jesús, a través de la muerte, destruyó al diablo, que tenía el poder de la muerte. Ese es el diablo. Y liberar a todos, somos tú y yo. Liberar a todos, no solo a los judíos, pero liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La Biblia nos dice que la razón por la cual el hombre tiene una propensión a estar sujeto a la servidumbre del miedo, la servidumbre de la enfermedad, la servidumbre de la depresión, la servidumbre de la adicción, cualquiera que sea la atadura, todo viene del miedo a la muerte. Amén. Ahora, en el contexto, ¿de qué crees que está hablando? Libertad a los que por temor a la muerte estaban toda su vida sujetos a servidumbre. Entonces, la principal razón por la que Cristo vino fue a morir por nuestros pecados. Amén. Para que se elimine la barrera del pecado entre Dios y el hombre. Para que Dios pueda ser justo sobre un fundamento justo. Para recibir al hombre pecador en su presencia. Por cuanto la muerte de Cristo y su sangre ha quitado todos nuestros pecados de la vista de un Dios santo. Hoy déjame decirte esto. Hoy a los ojos de Dios no hay pecado en ti. Dios no ve pecado en ti. Ahora bien, ¿hay pecado en nosotros? Sí, hay pecado en nosotros. Pero ante Dios, cuando Dios nos mira, no hay pecado en nosotros, cuando Él nos ve. ¿Entienden? La sangre de Cristo ha quitado todos los pecados juiciosamente. No hay nada en nosotros que Él pueda castigar. Amén. Volvamos a esto otra vez. Liberó a los que por temor a la muerte estaban toda su vida sujetos a servidumbre. Entonces, una de las razones por la que Jesús vino, además de quitar nuestros pecados, es también para destruir la muerte. Dios odia la muerte. A menos que entiendas, a menos que aceptes el hecho de que Dios odia la muerte, nunca fue el plan de Dios que el hombre muriera. La Biblia llama a la muerte un enemigo. Y es por eso que el último enemigo a ser puesto debajo de los pies de Jesús es la muerte. Y el cuerpo de Cristo, el último enemigo. Déjenme mostrarles este versículo, 1 Corintios 15, porque preciso es que Jesús reine. ¿Cuántos dicen que Él ha estado reinando? Vamos, ha estado reinando. Él debe reinar hasta que Él haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Dónde está Él hoy? En el cielo, sentado a la diestra del Padre. Y la Biblia dice que debe reinar hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Por lo tanto, Dios lo llama enemigo. Dios odia la muerte. ¿Escucharon? Dije que Dios odia la muerte. Y el último enemigo, pero pastor, Jesús venció a la muerte, así es. Pero esto habla de poner al enemigo bajo sus pies, el cuerpo de Cristo. El Padre está esperando hasta que la muerte misma sea puesta bajo los pies del cuerpo de Cristo. Amén. Y vamos hacia eso. Desde que Jesús murió y resucitó hace 2000 años, Él está reinando en el cielo. Y Él está reinando hasta que uno tras otro de los enemigos sea puesto bajo sus pies. Amén. Adivinen, debe ser que a medida que más y más enemigos sean puestos bajo los pies de Jesús, la iglesia será cada vez más victoriosa hasta que el último enemigo sea la muerte. Y yo creo que pasará en su plenitud en el rapto. Entonces, creo que será una revelación acerca de cómo no morir antes de tiempo. Si Jesús se demora, ¿cómo vivir mucho? Amén. El rapto, 1 de Tesalonicenses 4, dice, por lo cual les decimos esto en palabra del Señor. Hoy en día es muy popular decir que el rapto fue producto de la imaginación de alguien de 1800. El rapto son ideas inventadas por el hombre y todo eso, pero la Biblia dice que es la palabra del Señor. Les decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces vean esto, me fascinó esta palabra, que nosotros que vivimos, que habremos quedado. En realidad, cuando dice nosotros que estamos vivos hasta la venida, debería ser suficiente. Pero no dijo eso, dijo nosotros que vivimos y habremos quedado. Cuando sea que Jesús venga, habrá gente en la tierra, ¿verdad? Gente que estará viva, ¿verdad? Vamos, los niños especialmente estarán vivos, ¿verdad? Pero una cosa es estar vivo, otra cosa es seguir vivo. Eso denota poder.
Eso es poder. Poder para seguir vivo. Una cosa es estar vivo porque tienes 20 años, tienes 10 años, tienes 30 años, pero otra cosa es seguir con vida. Eso habla de poder. Creo que la generación del rapto son personas que han aprendido a permanecer vivas. Y si eso no es suficiente, continúa diciendo, el siguiente versículo, luego nosotros los que vivimos, cuando el Señor descienda, nosotros los que estemos vivos, los que hayamos quedado, lo repite 2 veces, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consuélense unos a los otros con estas palabras. ¿Están consolados? Luego tenemos este principio donde, Pastor Prince, todo tiene un tiempo. Si es hora de irse, te vas. Si es tiempo de irse, te vas. Solo Dios sabe cuándo debes morir. Dios tiene un tiempo para todo. No, estás citando mal a Eclesiastés. No dice que Dios tiene un tiempo para que mueras. Pero en Hebreos está establecido que el hombre muera una sola vez. No, no dice que Dios tiene un tiempo para que ese hombre muera. Está establecido que el hombre muera una sola vez desde que el hombre pecó. Está designado para la muerte. Entonces, no existe eso de que Dios tiene un tiempo para todos. De hecho, la Biblia dice que algunas cosas que haces pueden prolongar tu vida. Algunas cosas que haces pueden acortar tu vida. ¿Sabes que deshonrar a los padres puede acortar tu vida? De hecho, el único mandamiento que te devuelve en el Nuevo Testamento a causa de la promesa, no que lo hagas legalistamente. Amén. Dios quiere que lo hagas con amor, pero la promesa allí es, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con una promesa. De todos los 10 mandamientos, este tiene una promesa, es el primero con una promesa, para que te vaya bien. ¿Cuántos quieren que las cosas salgan bien? Y para que vivas mucho, no en el cielo, sobre la tierra. Amén. Algunas cosas que haces, de hecho, Proverbios 10 dice, el temor del Señor aumentará los días. ¿Cuántos quieren que eso pase? El temor del Señor aumentará los días y sabemos que el temor del Señor definido por Jesús es adoración a Dios. De hecho, hay un estudio de estadísticas hecho sobre las personas que van a la iglesia con frecuencia y adoran a Dios. Descubrieron que viven más que las personas normales. Y son estadísticas en un informe del periódico secular. Lo había recortado, no sé dónde está ahora. Ellos viven mucho. Amén. ¿Cómo definimos larga vida? Lo que es largo para alguien es diferente para otra persona. Algunas personas dicen, tengo 80, ya soy feliz. Alguien dice, bueno, si cumplo 90, seré feliz. Y es por eso que la Biblia dice para el creyente, el Salmo 91, el último versículo, es tu estándar. Amén. Lo saciaré, habla Dios, dice, con larga vida. No dice cuántos años. Larga vida, pero el criterio es tu satisfacción. No estás satisfecho a los 80. Dile al Señor, continúa. Hay personas que oran y le piden al Señor que quieren seguir. Sí, de hecho, debido a alguna razón, Dios le dijo al rey Ezequías que estaba a punto de morir y él oró. Él le dijo a Dios que no quería irse todavía. Le dijo al Señor que se acordara de él y el mismo profeta Isaías, Dios le dio la vuelta, le hizo dar la vuelta. Volvió al rey y le dijo, Dios dice que él añade 15 años a tu vida. Puedes pedirle eso a Dios. Nada está predestinado así cuando se trata de este tipo de cosas. Le pidió a Dios la vida y Dios le dio 15 años más. Amén. Muy bien, entonces el criterio es con larga vida los saciaré. Luego, hubo un tiempo en que el hombre solía, en el libro de Génesis, el hombre solía vivir cientos de años, 600 años, 800 años. Incluso, Adán vivió hasta los 900 años. Por supuesto, el hombre más longevo en ese momento fue Matusalén. Y Mut-Tusalén significa cuando muera, vendrá. ¿Qué vendrá? El juicio. Dios dice, bueno, ya sabes, el hombre ha pecado, su corazón es malo continuamente y está haciendo violencia unos a otros, destruyendo y están viviendo cientos y cientos y cientos de años. Tienen tiempo para impactar a la próxima generación e influir en ellos para el mal. Así se propagó el mal con el hombre y Dios dice, voy a acortar la vida del hombre. Y esto es lo que Dios dijo en Génesis. Dijo el Señor, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas sus días serán 120 años. Ahora hay una bendición en hebreo, donde el pueblo judío de hoy se desean unos a otros que vivas hasta los 120. Está tomado de esta parte, de la vida de Moisés, pero en realidad, déjame decirte que los 120 aquí es Dios hablando en juicio.
Dios está diciendo, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, sus días serán 120 años. Pero es bueno que lleguemos a eso, ¿verdad? Pero es una declaración de juicio. Dios quería que el hombre viviera más tiempo que eso. De hecho, en el Salmo 90 tenemos la historia de... Por cierto, el Salmo 90 es el Salmo de Moisés. Moisés escribió esto, no David. Y el Salmo 90 trata sobre los hijos de Israel en el desierto cuando estaban bajo el juicio de Dios y a causa de su pecado de Cades Barnea. Ellos no le creyeron a Dios y anduvieron errantes por 40 años en el desierto, y esto es lo que decían. Los días de nuestra edad son... Suena a telenovela. Los días de nuestra edad son 70 años. Y sí, en los más robustos son 80 años. Y escucho a cristianos decir, ¿sabes lo que Dios nos da, verdad? Nuestra esperanza de vida es de 70 a 80 años. Escucho a predicadores decir eso. Escucho gente enseñando eso. No, no es así. Miren el contexto. Y por cierto, lo que sea que enseñe, asegúrense de que esté en contexto. Les está diciendo que estas son personas bajo juicio. Y sin embargo, sus días son de 70 a 80 años. Si son fuertes, llegarán a los 80 años. Amén. Pero eran personas bajo juicio. Déjenme probarles que todo debe estar en contexto. El versículo anterior a este dice, después de esto dice, los días de nuestras vidas. No, muéstrales los días. Y antes de eso, todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Es en tu ira. Tu ira. Dios está enojado con ellos. ¿Sabes, hijo de Dios, que Dios nunca se enfadará contigo? No está hablando de ti, hijo de Dios. Está hablando de los hijos de Israel bajo la ira de Dios. Sus días, incluso entonces, eran de 70 a 80 años. Moisés vivió hasta los 120. Josué hasta los 110. El resto se considera juicio vivir de 70 a 80 bajo el juicio. Quiero mostrarles esto porque quiero crear su expectativa, porque todo obra por fe. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Bueno, vamos a llevar esto a su fin. ¿Qué necesito hacer, Pastor Prince? ¿Dónde está la esperanza? Déjame decirte esto. Número uno, es importante que entiendas el poder de la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18. Y el que la ama comerá de sus frutos. La cosa es esta. La Biblia misma dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Nosotros no somos creadores. Amén. Pero estamos sentados con Cristo en su trono. Y hay una autoridad espiritual que no será liberada hasta que hablemos. Hoy Jesús está en el cielo. Y si hay una persona poseída por un demonio delante de ti, tú oras, Jesús, échalo, échalo. Él diría, levanta tu vara, exalta su nombre, hablen en su nombre y los demonios se irán. Se nos ha dado el poder de abogar. Debemos ejercer la autoridad espiritual. Si un policía de tráfico en el cruce intenta parar el auto y otro auto acaba de pasar y otro auto pasa a su lado, no llama al cuartel general y dice, están pasando a mi lado. Amén. Usa tu autoridad. Amén. Entonces es lo mismo. No somos creadores. Solo Dios es el creador. Pero estamos sentados con Cristo y lo hacemos cumplir con nuestra lengua. ¿Han notado cómo el diablo acorta la vida de las personas? Y por alguna razón es fascinante. ¿Cierto? Solo digo esto porque es muy fascinante. Pero pregúntate por qué. El diablo ha programado en el lenguaje humano la muerte más fácilmente que la vida. ¿Qué se dice en chino? Cuando las cosas se ponen difíciles, pasan cosas malas, ¿y qué dices? Me muero, me muero. Nadie dice vida, 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 ¿cierto? Me muero por el trozo de pastel. Si te mueres por el trozo de pastel, no estarás comiéndolo al rato. Conozco la expresión, pero ¿por qué no decir estoy viviendo por el pedazo de pastel? Está programado. Pero Pastor Prince, usted es muy quisquilloso con las palabras, pero creo que el diablo quiere que lo hagamos a la ligera. Pero conocemos la Biblia, conocemos la palabra de Dios, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Cierto? Otro que quiero darles muy rápido es este. Comunión. La Biblia dice que la única razón en la iglesia, la gente en el mundo está muriendo antes de tiempo y es casi como comprensible. Las personas en el mundo se enferman y todo es comprensible, pero en la iglesia no debería ser así, ¿cierto? Y la Biblia dice que, por lo cual muchos están débiles,
muchos enfermos, muchos duermen o mueren prematuramente. Obviamente no es lo mejor, o de lo contrario, no estaría escribiendo estas palabras. Y solo hay una razón por la que pasa, lo cual es singular. La frase "lo cual" allí en el griego es singular por esta razón. Y la razón es que no saben cómo participar de la cena del Señor. Toman el pan y dicen, solo es un pedazo de pan para recordar a Jesús, copa, y solo la beben. Pero los que saben participar toman el pan y dicen, ¿por qué está esto separado de la sangre? Porque hay un propósito para el pan. Su espalda estaba rota. Él fue flagelado. ¿Por qué? Podría haber ido directo a la cruz, porque por sus llagas, tan seguro como que las llagas estaban en la espalda de Jesús, así de seguro estoy sanado. Su sangre fue derramada. Todos mis pecados son redimidos a los ojos de un Dios santo. Dios no ve pecado en mí. Dios ya no trata conmigo basado en el pecado. ¿Significa que soy perfecto en mi comportamiento? ¿No tengo pecado? No. Pero Dios no lo ve. Bendito es el hombre a quien el Señor no imputará pecado. Así que participa de la cena del Señor sabiendo esto. Si muchos pueden dormir antes de tiempo, si tú participas correctamente, dignamente, dice la Biblia, muchos serán fuertes, muchos serán sanos y muchos vivirán mucho tiempo. Amén. No hay muchos lugares que lo tengan todas las semanas. Somos radicales. La iglesia primitiva era más radical. Iban de casa en casa diariamente, dice la Biblia. Los dos últimos versículos. Moisés murió a los 120 años. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y la Biblia dice que, necesito decirles esto muy rápido, también sé consciente de la justicia. Cuando eres consciente del pecado, estás negando lo que Jesús hizo. ¿De acuerdo? ¿Entienden o no? Estás negando lo que hizo Jesús. Lo que significa, cuando sea tan seguro como que Dios hizo que Jesús, que no conoció pecado, fuera tu pecado en la cruz, así de seguro eres de la justicia de Dios en Cristo a los ojos de Dios. ¿De acuerdo? Así que sentirte pecaminoso, sentir vergüenza y todo eso, es decir que Jesús no hizo un buen trabajo. Estás deshonrando a la obra de Cristo. Algo le pasó a Aarón. Aarón fue a quien la gente persuadió para que hiciera un becerro de oro. E hizo el becerro de oro, que es una pena de muerte en realidad. Hizo muchas cosas que estaban mal, pero nunca murió. De hecho, se convirtió en el primer sumo sacerdote que vistió las vestiduras del sumo sacerdote, las vestiduras de gloria y hermosura con las 12 piedras preciosas. No le pasó nada, la muerte no puede sujetarlo hasta que Dios le dijo a Moisés, hazlo subir al monte Hor. Y esto sucedió. La Biblia dice, desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Moisés hizo tal como el Señor le ordenó. Subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Subieron los tres, Moisés, su hermano Aarón y el hijo de Aarón, Eleazar. Subieron al monte Hor y he visto el monte Hor. Los que han ido de viaje a Israel. Hay una opción, ¿cierto?, para ir a Petra, Jordania. Y el hotel en el que te quedas en Petra, les dices que te señalen el monte Hor, porque hay como un mausoleo justo encima, un edificio de color blanco. Allí fue enterrado Aarón en el monte Hor. ¿Sabes qué altura tiene el monte Hor? 1800 metros sobre el Mar Muerto. Y el área del Mar Muerto está cerca de Petra. Entonces descubrirás que subieron. Él no está enfermo. Escalaron 1800 metros desde el nivel del mar. Son otros 1200 metros hasta la cima. 3000 metros. Es obvio que no está enfermo. Los tres subieron para morir allí, pero la muerte no puede venir sobre él hasta que Moisés desnude a Aarón de sus vestiduras y se las ponga en Eleazar, su hijo. Y Aarón murió allí. En el momento en que fue despojado, no dejes que el diablo te despoje de la conciencia de justicia. Amén. Moisés murió a los 120 años y sus ojos no se oscurecieron. Su fuerza natural no había disminuido. Y la única razón, la Biblia dice, de por qué sucedió en Hebreos 11, el último versículo es, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Él se sostuvo. Moisés se sostuvo. Es una palabra usada solo una vez en todo el Nuevo Testamento. Es la palabra cartereo, que en realidad significa que Moisés siguió siendo el mismo en el momento en que vio a Jesús. Su cuerpo, todo, siguió siendo el mismo. Hay algo que es increíble. ¿Sabes que en la presencia de Jesús nadie muere? Revisa los evangelios. Nadie murió jamás en su presencia. De hecho, cuando asiste a un funeral,
siempre estropea todo el espectáculo. Ya no es un funeral, es una celebración. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Tener a Jesús, ver a Jesús es vida. Aquellos que son mordidos por la serpiente, cuando vieron a Jesús, vivieron. Entonces, nuestro esfuerzo es ver más y más de Jesús. Y oro hoy para que veas a Jesús. De hecho, Vine dice esto así. Vine dice, la palabra cartereo se usa solo una vez. Tiene una idea de poder físico, usada solo una vez. Moisés permaneció igual porque siguió viendo a aquel que es invisible. Díganles a sus hijos, cuando vayas a la escuela, no solo veas a tu maestro, ve a Jesús contigo. Amén. Cuando te sientes solo, no estás solo. ¿Quién está contigo? Jesús está contigo. Amén. Diles que vean a un joven Jesús. Está bien. Diles que vean a un joven Jesús. Si tienen 10 años, que vean a un Jesús de 10 años como su amigo. Ellos practican su presencia. Él es el mejor amigo que jamás vayan a tener. Amén. Cuando tu maestro te regañe, mira a Jesús en medio. Amén. Algo sucederá. ¿Sabes? Y creo que esto es lo que buscan nuestros hijos. Ellos buscan superhéroes que no existen. Hay uno que existe. Su nombre es Jesús. Y oro para que esto te haya bendecido. Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por sintonizarnos y nos veremos de nuevo pronto.